Buenos días, muchas gracias, señora Pablos Mateos. ¿Empezamos? Bien, gracias. La segunda pregunta está formulada por el señor Amado Borrella, que dispone de 3 minutos para formularla. Cuando usted quiera, señor Amado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pablos. Bienvenida un mes más a esta comisión. Mire, gracias a la injusta política fiscal de este Gobierno, que tanto ha denunciado mi grupo parlamentario y tanto vamos a seguir denunciando, actualmente Extremadura es la única región de España, repito, la única región de España en la que las grandes fortunas no tributan, no pagan impuestos a nivel autonómico. Repito, la única. Se ve que aquí andamos sobrados de recursos, estamos que los regalamos. Ustedes, junto con sus socios de Vox, suprimieron el impuesto de patrimonio al inicio de legislatura. Establecieron una bonificación del 100% a todas las escalas de este impuesto. Concretamente, lo hicieron en el Decreto Ley 4/2023 de 12 de septiembre, hace ya nada más y nada menos que 2 años. Señora Pablos, repito, somos la única comunidad autónoma, la única región de España que no gravamos a los grandes patrimonios, a las grandes fortunas. Es más, hasta la lideresa de su partido, a la verdadera, a la que siguen ustedes, no al señor Feijóo, evidentemente, sino a la señora Ayuso, les ha pasado por la izquierda. La señora Ayuso les ha pasado por la izquierda, ojo ahí. Señora Pablos, aquellas comunidades que lo habían suprimido inicialmente, como Madrid, Andalucía, Canarias, Cantabria, etcétera, con la entrada en vigor del impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas del Gobierno de España, los han ido reactivando, los han ido restableciendo, incluido, insisto, Madrid, el bastión del neoliberalismo, ¿no? Un impuesto creado justamente por el Gobierno de España para evitar el dumping fiscal que estaban provocando sus políticas fiscales y que, viendo la reacción de muchas regiones, efectivamente está funcionando. Pues sí, incluso Madrid después de 15 años ha reactivado el impuesto. ¿Para qué? Pues para poder reactivar, para poder retener una suculenta recaudación. Señora Pablos, ¿de verdad no creen conveniente, pero sobre todo de justicia, restablecer este impuesto como han hecho el resto de las comunidades autónomas? Nada más. Gracias, señor Amado. Bien, a continuación, para contestar, y por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la señora Pablos Mateos. Muchas Cuando gracias. usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los miembros de la comisión. La verdad es que al leer la pregunta que se me hacía para contestar de forma oral en la comisión, pues la primera cuestión que se me vino a la cabeza es la necesidad de precisar que las grandes fortunas no las grava ni la Comunidad Autónoma de Extremadura ni ninguna otra comunidad autónoma. Si atendemos a lo que se dispone en el régimen jurídico del impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, por todos es conocido que se trata de un impuesto de titularidad estatal, un impuesto complementario hacia el impuesto sobre patrimonio, que, insisto, es de carácter estatal y sobre el cual no se ha establecido ningún tipo de cesión en el ámbito de la recaudación, ni en el ámbito de la gestión, y mucho menos de las competencias normativas que pudieran ejercer las comunidades autónomas. En consecuencia, el único que grava las grandes fortunas atendiendo a ese régimen jurídico y el impuesto anteriormente citado es el Estado. El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas nada tiene que ver con la Comunidad Autónoma de Extremadura ni con ninguna otra comunidad autónoma, sino con el Estado, insisto, que es el que grava en este caso. Además, teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista de la recaudación, pues disiento, porque efectivamente en Extremadura sí se gravan las grandes fortunas, pero las grava el Estado, no la comunidad autónoma. Me temo que nada nuevo vamos a aportar en esta comisión, ni lo que yo diré a continuación, ni lo que espero escuchar de usted en la réplica. Pero, aún así, no obstante, no me resisto a seguir insistiendo en algunas cuestiones que ya constan en anteriores actas de comisiones de presupuesto y Hacienda de presupuestos. Pero, insisto, no me resisto a seguir insistiendo en que el sistema tributario o las medidas tributarias que se puedan adoptar, como ya indico, se ha mencionado en distintas ocasiones, son una potente herramienta para la consecución de diversos objetivos en el ámbito social, político, etcétera, que en el caso de Extremadura la eliminación del impuesto sobre el patrimonio respondía o se adoptó en el marco de una política de atracción fiscal con el objetivo último de intentar retener población en nuestra región
de otro lado, conseguir nuevos residentes y nuevas empresas. Una decisión que trata de revertir una situación que se está convirtiendo en un problema estructural, que es la pérdida de población. Frente a esta situación, ya he dicho también en numerosas ocasiones que se necesita actuar y emplear todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Debemos ser atractivos para la captación de nuevos residentes y por ello deben eliminarse todas las circunstancias que puedan provocar un freno a la entrada de capitales. No es un capricho, es una necesidad. En la toma de decisiones deben medirse bien las consecuencias. En este sentido, se analizó el impacto que la eliminación del impuesto sobre patrimonio tenía en nuestra región y era, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, meramente residual respecto de la totalidad del presupuesto del ejercicio 23. Estamos hablando de un 0,08%, lo que representaba la recaudación del impuesto sobre patrimonio en ese presupuesto. Pero también se analizaron no solamente lo que sería la pérdida recaudatoria, sino los efectos indirectos que esa medida podía adoptar si se conseguían los objetivos que se planteaban. Efectos indirectos con un incremento de la recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en los impuestos relacionados con el consumo y circunstancias todas ellas que se van apreciando en los análisis que se están haciendo desde el punto de vista recaudatorio. Ganamos recaudación en todas las figuras impositivas. Por tanto, en este sentido también lo he mencionado en otras intervenciones. Es cierto que nuestra región está en una situación de emergencia demográfica. La pérdida poblacional ha dejado de ser un reto para pasar a ser una auténtica catástrofe que debemos combatir desde todos los ámbitos y todos los niveles de gobierno. No obstante, también quiero dejar claro que la supresión del impuesto sobre el patrimonio por sí solo no va a resolver la problemática en relación con la despoblación. Necesitamos coordinar medidas desde todos los ámbitos, carácter social, las ayudas a los autónomos, todas las medidas que este Gobierno ha venido adoptando van a tener que ser analizadas para ver si se consigue este objetivo, pero no podemos responsabilizar a una única medida tributaria los devenires del ámbito demográfico. Pero también insisto, no solamente se adoptó esta medida en ese decreto que ha mencionado, también se devolvieron 47 millones de euros a los contribuyentes ciudadanos extremeños, aquellos que tenían las menores rentas, a los trabajadores de nuestra región. De esto no mencionamos nada, pero creo que también era una medida importante para rebajar la presión fiscal y ayudar a las familias a resolver los problemas de inflación que teníamos en aquel momento. Insisto, todas las medidas son necesarias para retener y conseguir población, porque que Extremadura pierda población y siga perdiendo población al ritmo que venía perdiendo es un problema que afecta a los ciudadanos. No es una cuestión teórica, es una cuestión de derechos. Y más, como usted bien sabe, cómo está estructurado el sistema de financiación actual. En ese caso, si perdemos población, recibiremos menos dinero. Por tanto, en aras a garantizar los derechos de los ciudadanos extremeños, tenemos que poner encima de la mesa todas las herramientas posibles para que ni un extremeño pueda decir que tenga menos derechos por vivir en Extremadura que hacerlo en otra región. Y, por último, si el Estado quiere limitar la autonomía financiera en materia de ingresos, como ente coordinador del sistema de financiación autonómico, pues no vamos a entrar en guerras recaudatorias. El espíritu de la norma, el espíritu del decreto de septiembre del 23, en nuestro caso, sigue intacto. Muchas gracias. Gracias, señora Pablos. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Amado Borrella por tiempo de 5 minutos, cuando usted quiera, señorita. Muchas gracias, señor presidente. Señora Pablos, usted disfrázalo como quiera, pero la realidad es que en Extremadura, que desgraciadamente somos una de las regiones con el PIB más bajo de España, nos hemos permitido el lujazo de ser la única comunidad autónoma en que los grandes patrimonios no pagan impuestos. Disfrácelo como usted quiera. En las demás regiones sí pagan, pero aquí los más ricos les sale gratis la fiesta impositiva. Usted disfrácelo de manera legal como quiera, pero esa es la realidad. Y han salido varios titulares en prensa que lo dicen así. Mientras en el resto de España los ciudadanos cumplen con su deber y contribuyen en función de lo que tienen, como dice la Constitución, por cierto, mientras en el resto de España pagan todos los ciudadanos, incluidos hasta las grandes fortunas, aquí ustedes, el Gobierno de la señora Guardiola, ha decidido que las 1.200 personas más ricas de Extremadura no paguen por su gran patrimonio. ¿Eso no es una gran fortuna, tener un gran patrimonio por encima de los 2 millones de euros? Eso es una gran fortuna. Y aquí ustedes le han quitado impuestos. Usted dice que es algo residual
para el patrimonio. Ahora vamos a ver lo que supone eso que usted llama residual. Mire, ¿son conscientes de que si ustedes no restablecen este impuesto, como han hecho otras regiones, incluida la de la lideresa de su partido, la señora Ayuso, vamos a perder una auténtica millonada? Es que estamos hablando de que en esta tierra sobran recursos, tenemos una financiación suficiente para nuestra sanidad pública, para las infraestructuras sanitarias adecuadas, para nuestra atención primaria o para reducir la lista de espera en nuestra sanidad. Es algo residual ese impuesto. Tenemos recursos de sobra para nuestra educación pública, señora Pablo. Se han tenido que presentar una modificación de crédito quitando 3,5 millones de las ayudas a la educación infantil para poder pagar el caos que han organizado en el transporte escolar. 3,5 millones de euros han quitado a las ayudas a la educación infantil para el caos que han organizado en el transporte escolar. Por cierto, a ver si pagan ya a esas familias, porque no han pagado todavía el último trimestre del curso pasado. No los han pagado. Para los más ricos sí hay. Es algo residual quitarle el impuesto. Para las familias, 3,5 millones lo han quitado y todavía no lo han pagado. Pero mire, señora Pablo, en el presupuesto del año 2023, ustedes tenían una recaudación prevista para este impuesto de aproximadamente 6 millones de euros. Usted dice que es algo residual, pero es que si no restablecen en este impuesto, estamos hablando de 24 millones de euros en una legislatura. 24 millones de euros que se va a perder. Oiga, un regalito fiscal, algo residual, 24 millones de euros le va a dar la señora Guardiola a las 1.200 personas más ricas de Extremadura. Oiga, y usted lo califica como algo residual. 1.200 personas, a las 1.200 personas más ricas de Extremadura que tienen un patrimonio de 2 millones de euros, se van a embuchar 24 millones de euros. ¿En serio esas personas no se pueden permitir pagar un impuesto, señora Pablos? Insisto, la única región de toda España, repito, una de las regiones con el PIB más bajo de este país. 24 millones de euros nos cuesta la fiesta fiscal de la señora Guardiola y usted lo ha calificado como algo residual. Oiga, pues mire usted, es que podrían incrementar las ridículas ayudas que ustedes han dado a los afectados por los incendios. Es que van a dar 300.000 euros al turismo como máximo. Eso sí es algo residual. Eso sí que es algo residual para el presupuesto. Muy residual para el presupuesto. Y no los 24 millones de euros que ustedes van a regalar a las 1.200 personas más ricas de Extremadura. Un regalito de 24 millones de euros. Pero ustedes han aprobado una pírrica ayuda, pero muy pírrica ayuda de 2,5 millones de euros para los afectados a la catástrofe de los incendios, de la catástrofe ambiental que ha asolado a esta tierra. Mire, señora Pablo, voy acabando ya. Restablezcan este impuesto, restablezcanlo, hagan por una vez caso a su lideresa, hagan caso a la lideresa y sigan los pies y sigan la doctrina esta vez de la señora Ayuso. Restablezcan este impuesto porque están haciendo ustedes una política absolutamente liberal y hagan por justicia, porque si usted ha calificado que esto es algo absolutamente residual, mire usted lo que están provocando, por ejemplo, en el transporte escolar, o mire usted lo que están provocando en nuestra sanidad pública o en nuestra educación pública. Eso no es residual, señora Pablos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. A continuación, para el turno de dúplica, por parte de la Junta de Extremadura, la señora Pablos Mateo dispone de un tiempo de 5 minutos, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya lo avanzaba en mi intervención, nada nuevo vamos a escuchar en su réplica, pero sí que me ha dado un dato que a mí me ha suscitado la reflexión en este momento. Efectivamente, la recaudación del impuesto sobre el patrimonio residual en el impuesto en relación con el presupuesto. No sé si conoce cuál sería la recaudación que se obtendría si, teniendo en cuenta a los que son obligados tributarios de más de 3 millones de euros, tuvieran que tributar por el impuesto, recuperando el impuesto sobre el patrimonio. Estamos hablando de 1.300.000 euros, lo que recuperaríamos grabando a los contribuyentes de más de 3 millones de euros. Pero usted me hacía una reflexión que a mí me invita a, como decía, a darle también otras cifras. Ha hecho referencia a que el resto de España grava de conformidad a la capacidad económica. Obviamente Extremadura también lo hace. Por eso se rebajó la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas a la renta de los trabajadores. ¿Sabe cuánto le vamos a devolver? 42 millones de euros por 4 años de la legislatura, 200 millones de euros a los trabajadores de esta región. La pregunta que yo le hago es ¿por qué el Partido Socialista nunca modificó esa tarifa y devolvió esa renta a las familias extremeñas? Nada más, señoría. Gracias, señora Pablos. Bien, pasamos a la tercera pregunta.
En este caso está formulada por el señor González